Las prácticas educativas han sido enriquecedoras a lo largo de los años, porque me han orientado positivamente sobre los procesos de enseñanza que se necesita en la práctica docente. A continuación realizaré un recorrido breve sobre las experiencias recolectadas. En la práctica número 1 se denominó observación y exploración de la institución, de su contexto. Se realizó en la unidad educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui, la cual se encuentra ubicada al sur de Quito, en el sector Santa Rita. Se realizaron las prácticas del 28 al 2 de noviembre del 2016. La práctica consistió en observar el espacio físico, las relaciones de territorio, la configuración del tiempo y los símbolos laicos y religiosos de la institución. En la práctica número 2, regresé a la misma institución educativa y la práctica se llamó Acercamiento a los sujetos de la educación. Aquí se tenía que analizar el rol que cumplían tanto el profesor como los estudiantes. Las asignaturas que me contribuyeron fueron Psicología de los ciclos vitales, la cual me ayudó a observar la fase de desarrollo que habían alcanzado los adolescentes, pues en su gran mayoría eran jóvenes de 16 a 18 años, pues eran estudiantes ya capaces porque realizaban actividades de acuerdo a su edad y tenían un criterio formado. También la antropología de la educación me ayudó a comprender las características de los grupos sociales, que en su gran mayoría eran mestizos, hablaban español y existía una minoría que eran extranjeros, tales como venezolanos y colombianos. También existían indígenas, los cuales era respetada su vestimenta al momento de acudir a la institución. Y por último, fundamentos de la pedagogía. Esto me ayudó a comprender el nivel de acercamiento de los sujetos y también me ayudó a observar la importancia y las razones por las cuales es necesario educar. También pude observar que varios estudiantes vienen de hogares disfuncionales y otros, sus padres son analfabetos. En mi práctica número 3 ya me había acostumbrado al colegio, así que decidí regresar. Y se denominó descripción de modelos pedagógicos. La práctica consistía en identificar el modelo pedagógico que asumía la institución educativa para evidenciar la coherencia o incoherencia entre el modelo pedagógico y lo que decía el objetivo. Las materias que me ayudaron fueron fundamentos de la pedagogía y corrientes pedagógicas, didáctica general y currículum y planificación. El modelo que manejaba la institución era un modelo constructivista. Para evidenciar el modelo asumido por la institución se tomó como referencia el modelo curricular, el cual cuenta con propósitos, con objetivos, contenidos, secuencia, método, recursos y evaluación. En la práctica educativa se observó que el principio esto no constaba, puesto que los estudiantes aprendían memorísticamente y que también se desataban retos que desafiaban al intelecto y modificaban en los esquemas mentales. Mi práctica número 4 de la práctica se denominó análisis de los modelos curriculares y prácticas áulicas. La práctica consistió en el contenido proveniente de las disciplinas del nivel para que el estudiante evidencie en la práctica la consistencia que existe en la docencia. A continuación se procede a evidenciar la consistencia e inconsistencia entre el currículo y las prácticas. En las prácticas áulicas se constató la inconsistencia entre esta organización curricular y lo aplicado, pues en las cuales destacaban 3. En primer lugar, las prácticas desarrolladas en la institución carecen de una visión interdisciplinaria. Los contenidos presentados no tienen relación alguna con el de las planificaciones. El aprendizaje integral que debe de ser significativo, debido, entre otras cosas, a lo que los recursos también son limitados, como nos comentó el docente. Finalmente, se puede mencionar que la docencia era ejercida de una manera desordenada en la medida que los temas de las clases no eran jerárquicos y tampoco se relacionaban entre sí. En mi práctica número 5, denominada
filosofía antigua y medieval. La práctica consistió en ejercitar la docencia en el área de filosofía antigua y medieval y la gestión educativa, en un contexto educativo concreto con jóvenes de bachillerato del BGU. Para el ejercicio de la docencia como la práctica fue necesario la planificación curricular, la cual se encuentra destacada por destrezas de criterio, de desempeño, objetivos de aprendizaje, bloques curriculares, temas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos, criterios de evaluación, indicadores de evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación. A continuación procederé a describir un poco de cada una de ellas en mis diferentes prácticas, en las 6 y en las 7. En la práctica número 6 yo continué en la misma unidad educativa Dr. Emilio Uzcategui. Las prácticas se denominaron docencia, historia de la filosofía moderna. El objetivo de la práctica consistió en ejecutar la docencia en el área de historia de la filosofía moderna y la gestión educativa. Los aspectos a sistematizar son destrezas con criterio de desempeño, objetivo de aprendizajes, bloques curriculares, temas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos, criterios de evaluación, indicadores de evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación y momentos de la evaluación. Como temas o contenidos, los temas de trabajar en la materia de historia fueron los siguientes: decadencia del Imperio Romano, el cristianismo, el Sacro Imperio Romano Germánico, la civilización árabe, aportes culturales, capitalismo y modernidad. Para su elaboración me tocó buscar en varias fuentes que no eran solo provenientes del libro. Las estrategias metodológicas del docente me guió para qué estrategia debo utilizar, ya que debo de llevar una forma ordenada y organizada para ello, pues es una clase estratégica y es expresada mediante una clase magistral. En los recursos he revisado las planificaciones del docente. Por lo general se utilizaba los mismos recursos que son de costumbre: pizarrón, marcadores, libros y cuadernos. Le pregunté por qué no hacía uso de recursos audiovisuales, si la institución cuenta con salas en donde existen proyectores, y me comentaba que es muy demorado el trámite, pues prefieren trabajar de manera rápida. La práctica número 7 se realizó en otra institución llamada Aida Gallegos de Moncayo, la cual se encuentra ubicada al sur de Quito, en Quitumbe. Tomé la decisión, pues esta se encontraba al frente de mi casa y se me hacía más fácil movilizarme, pues esta práctica se denominó Historia de la Filosofía Contemporánea. El objetivo consistió en fomentar la gestión educativa. Pues aquí voy a describir varios aspectos de los cuales no he mencionado en la práctica 6. Criterios o indicadores de evaluación. Entre los criterios que se emplearon para el bloque curricular se encuentra el análisis del Imperio Americano Latino, la reflexión sobre las causas, motivaciones y propuestas de cambios de los principales actores que idearon dichas prácticas. En las técnicas de instrumentos, como indiqué, fueron esquemas mentales y las pruebas tradicionales. A estos instrumentos se añadió un registro de evaluación, y en los momentos de evaluación existen dos tipos de evaluación que se practicaron, una que era de estructura y otra que era una tradicional, donde existieron diferentes fases. En primer caso se partía con una lectura dirigida alrededor de unos 20 minutos. Para la realización, después de esto se realizaba una ronda de preguntas con los estudiantes y finalmente se procedía a evaluar mediante un informe o un esquema. En la práctica número 8 se realizó de manera virtual debido a la pandemia, la cual se denominó Gestión e Intervención Educativa. Pues aquí se realizó un proyecto de intervención educativa que respondería a las necesidades de la institución y del contexto. Aquí existen 3 fases de acuerdo al marco lógico, con el primer objetivo específico, que consistió en identificar un problema o necesidad en el contexto educativo. Es un problema central
pues el gradual deterioro de las relaciones sociales que existen entre ellas, por ejemplo, la exigua comunicación entre los actores educativos, violencia generalizada entre los estudiantes y consumo de droga. Además, en el curso de este proyecto se determinó que este problema tiene distintas repercusiones negativas, entre las cuales se puede señalar dificultades de egresados, se puede señalar también el ingreso a diferentes programas educativos superior por el bajo rendimiento académico. Una vez que se identificó el problema, también se procede al cumplimiento del segundo objetivo, que consistió en diseñar una propuesta de intervención para mejorar el proceso y ejecutar las relaciones que hayan afectado, cuáles son las causas y efectos identificados principalmente por una relación de medios y fines. Se dio inicio al análisis de las alternativas, llegando a las partes interesadas a la formulación de las siguientes estrategias: asambleas, comunicaciones entre todas las partes interesadas, recursos de capacitación docente, deportivos, culturales, académicos. También, por último, en la etapa de análisis, fue sistematizar para construir una matriz de marco lógico de proyectos que tiene los siguientes elementos: objetivo general, fortalecer las relaciones de convivencia de la institución, y entre otros. Y por otro lado, que es la etapa final de evaluación, donde debe de ser un instrumento que forme parte de la educación ecuatoriana. Se trata de hacer que la cultura educativa una vocación, que no solo sea un compromiso, sino también sea una vocación por parte del docente, en donde pueda ayudar y ser comprometido con los estudiantes. Pues aquí en el análisis y en la planificación permitió que los distintos actores educativos puedan tener una visión sistemática de las causas de los problemas, encontrándose que estas causas tienen raíces más profundas y son mucho más complejas si es que las abordamos desde otro tema.